You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Iniciamos el año 2018 con una conferencia precisamente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que me pareció muy clara, fácil de entender, en donde nos da una panorámica de lo que verdaderamente ocurre en Argentina en este tema, la justicia. Pero también hace una autocrítica sin involucrarse, diría, porque de alguna manera somos responsables, después de tanto tiempo, en el ejercicio de la función. Habla de la digitalización, de la importancia de realmente ponerse a tono con lo que fue el avance en Occidente, en todo lo que es nuestra cultura, y también hace hincapié en esto de la justicia lenta que no responde en tiempo y forma. En relación a esto, yo me pregunto, ¿a quién le sirve una justicia lenta que no responde en tiempo y forma? Hemos tenido en este mismo espacio también a Natalia Aguiar con una presentación interesante, su libro El Señor de la Corte, donde ella hace una investigación y coloca en ciertos capítulos con una referencia bibliográfica importante el interés de la justicia lenta, que no responde en tiempo y forma, cuando un grupo que está a cargo de las funciones se beneficia de este espacio, de esta función, y saca partido. Decía yo que en realidad, si uno quiere tener un proyecto en la Argentina, también tiene que poder despejar para que ese proyecto sea realizable lo que no lo va a hacer posible. A mí me parece que si uno habla de un país democrático, que es lo que suponemos que Argentina tiene como gobierno, también tiene la obligación de decir qué es lo que no funciona en esta democracia. Una de las cuestiones que hoy básicamente son el único tema de los medios a nivel nacional es precisamente la falta de independencia que tienen los poderes y cómo en situaciones de distinto tipo están por un lado los que se han beneficiado con algunos intereses particulares con esta justicia lenta que se convierte tal vez en una nueva forma de delito, diría yo. También están los fallos y las sentencias en el caso de jóvenes que son maltratadas, que son violadas, en donde la sentencia es criminal, porque queda suelto precisamente el que les hizo daño y totalmente desamparadas. He de decirles que para esta oportunidad tenemos un panel florido, de primer nivel. Así que nos vamos a un corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos con los invitados. Y bien, aquí con nuestros invitados nos acompaña la diputada Betina Romero. ¿Cómo estás, Betinita? Qué gusto que nos visites. Gracias a vos, Estela. Un placer nuevamente estar en tu programa y te felicito por esta forma de encarar temas que a todos nos afectan. Y si te parece mi opinión, y me gustaría centrarme en la discusión en lo que tiene que ver la ausencia de justicia que sufren las familias, ¿no?, de nuestra comunidad y puntualmente las mujeres. Claro. Vemos el tema de los alimentos. ¿Cuántas mamás, cuántas mujeres, profesionales, jóvenes o madres nos plantean que ante un reclamo al padre por lo que es la cuota de alimentos y no se cumple? ¿No? Uno de los puntos, o sea, en el día a día, a mí me gusta llevar estos temas que son muy profundos, pero a la realidad cotidiana del vecino. Quizás porque como soy diputada y me debo justamente a lo que esté sucediendo en nuestra comunidad, me interesa
observar este tema de las mujeres, ¿no? Y después, bueno, desde ya la violencia. Termino de presentar la mesa y te cuento este tema que también a mí me pareció muy lindo en tu campaña. Nos acompaña el doctor Sergio Guzmán. Gonzalo, perdón. ¿Qué tal, Estela? Muchas gracias por la invitación. Cuando escuchaba tu editorial... Y recién, Carlos Portal. Carlos Portal. Sí. Un poquito les cuento. Ellos forman parte de una asociación, ¿verdad? Sí. Que es precisamente la de las fincas de los Valles Calchaquíes. Después que termine Betinita con su aporte, los invito a que ustedes... Bien. Que también quiero comentarles por qué es la dinámica esta, porque en los programas anteriores hablamos de una justicia en la mira, pero fue como una panorámica muy conceptual. Entonces yo decía, ahora invitarla a Betina, que ejerce su función como diputada. Estuvimos juntas en tu campaña y me parece que es una promesa precisamente para la juventud y en la conversación. ¿Qué le pasa a Salta en esta cuestión? Ellos representan una problemática puntual. Pero, ¿cómo ha sido tu inicio de gestión y cuáles son tus planes? Bueno, la verdad que con mucha expectativa, Estela. Vos sabés que indudablemente somos muchos los salteños que nos damos cuenta que la legislatura se tiene que abrir, que tiene que ser un ámbito de discusión de todos los temas, con mayor transparencia, mayor vocación de respetar las posiciones diferentes. Tengo que confesarte que no fue fácil. Recién voy 4 o 5 sesiones y cuesta darme cuenta que, o sea, creo que todavía tenemos mucho por hacer en esto, en mejorar las prácticas legislativas para que haya, y también para buscar consenso, ¿no? Alrededor de temas y dejar de lado tanta cuestión de partidos que separa. A veces hay las primeras horas de la sesión son momentos de que uno habla mal del otro, el otro aprovecha para hablar mal del presidente o el gobernador, el intendente. Y la verdad es que creo que tenemos que hablar de Salta y en una mirada al futuro y una mirada centrada en estas problemáticas que vos muy bien planteás, la justicia, la violencia, la falta de justicia. Y, por ejemplo, te quiero compartir con vos, porque hemos hablado mucho el tema de género y violencia el año pasado, y es que he presentado un proyecto que tiene que ver con una reparación económica por parte del Estado de Salta para niños, jóvenes, adolescentes que han perdido a su madre víctima de un femicidio. Porque ¿qué pasa con esos niños? Pierden a su madre y el padre está preso, o está prófugo o está preso, y estos niños quedan bajo el cuidado de la madre, de la abuela, de una tía, que desesperada no sabe cómo sacar adelante a estos niños. Y allí vimos un vacío y hemos presentado este proyecto donde yo espero contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas, porque esos chicos tenemos que acompañarlos hasta que sean adultos para que puedan estudiar y poder recomponer su vida ante esa tragedia que cientos de niños salteños han sufrido, ¿no? Increíble. Así que ahí te planteo algo concreto, ¿no? Claro. Que es, digamos, Esa es la idea. ante el vacío que hay, poder avanzar dándole una suerte de contención a estos niños que se les ha derrumbado la vida. En esto de acompañar un poco lo que iniciamos en la conversación cuando estabas trabajando para ganar como diputada, avanzamos con algunas cuestiones. Fueron los chicos que colaboran desde la Universidad Católica los que hicieron esta investigación. Lamentablemente, los hechos de violencia que publica el INDEC en el diario El Clarín el día 7 del 3 del 18 han cuadruplicado. Y hemos pasado, no sé si lo insertamos o lo mostramos, acá la cámara de Maca si se puede. Fíjense, 2013, 22.577 casos. Han evolucionado a 86.700 en el año 2017, o sea que tiene lamentablemente una progresión. Y después también las características. La edad de la víctima, de 20 a 29 años, el 30% de los delitos cometidos, disminuye un poco de 30 a 39 años, el 29%. El vínculo del agresor siempre es alguien conocido. Sin datos es un pequeñísimo porcentaje, con datos del 87%, y el 45% es la pareja.
y el 36,9% es la expareja. Solo un 4% es totalmente desconocido, el 8% la madre, el 4% el hijo, el 2% el padre. Fíjense en lo que es el tiempo de maltrato también, otro dato interesante. El aguante al maltrato, diríamos, de 1 a 5 años, el 40% de los casos. Después, más de 10 años, 23,8%, de 6 a 10 años, 17,8%, menos de un año, 15,2%. Y después, algo que es una asignatura pendiente para nosotros en mi profesión, el INDEC cataloga como tipo de violencia el 86% psicológica, 67,4% física, 25% simbólica, 19% económica y patrimonial, y solo un 7% sexual. Esto fue publicado por el INDEC en el diario El Clarín el día 7 del 3 del 18. A mí, en esta cuestión del tipo de violencia, diría que habría que abrir un poco para ver cómo fue catalogado esto de origen psicológico. No lo pongo en duda, Claro. o sea, creo que el problema de Sudamérica y de Argentina es mental. Es mental porque definitivamente, si uno analiza lo que es el continente sudamericano, que tiene agua, tiene minerales, tiene poca gente comparativamente con China, comparativamente con Europa, por ejemplo, y que sin embargo uno tenga situaciones de violencia o tenga carencia de agua dulce para donde precisamente hay mucha agua, es que hay algo que no funciona a nivel de lo que es precisamente la organización de esta población que distribuye mal la riqueza o algo pasa. No Así es, tenemos y una carencia. Y leyes como el proyecto que mencionaba recién la diputada son insuficientes, son paliativos, necesarios, pero son insuficientes, porque en definitiva, si bien, digamos, aporta una solución económica a una familia que está pasando por una tragedia, el tema es cómo lo resuelve la ley o el proyecto de ley, digamos, a esa reparación económica. ¿Es una indemnización, es un subsidio? ¿Qué montos? Es un proyecto inspirado en una ley que ya existe Sí. en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente que es insuficiente, porque Claro. lo ideal hubiese sido que el Estado prevenga las muertes, prevenga Exacto. la Sí, sí, sí. violencia. Sí, sí. Pero ante la insuficiencia que hay en el Estado provincial, Salta es una provincia con más femicidios en el Sí, país. sí, sí, sí. Es irónico que quizás la Ciudad de Buenos Aires u otros lugares contaban con esta reparación económica y Salta nunca se haya dado esa discusión. Claro, y es una Entonces solución acá que un se prevé mientras dura la hasta minoría que de edad. sí, Ajá. entendiendo que lo económico Sí. los va a ayudar a comer, Claro. a estudiar, a vestirse. Y este proyecto, ¿sabes cómo Sí. surgió? Porque en la campaña, recorriendo los barrios como tiene que ser, escuchando a los vecinos, me he encontrado con muchas abuelas, Sí. pero muchas, Estela, Sí, sí. a cargo de estos chicos. Y vos imagínate una mujer jubilada, Sí. que de repente tiene que hacerse cargo de 2, 3 nietos Claro. con su jubilación. Sí. Y encima, más allá de lo económico, son chiquitos que emocionalmente y psicológicamente quedan muy dañados. Sí, sí, sí. Entonces, Daño irreparable. ¿cómo no vamos a pedirle al gobierno provincial que Claro. quizás deje de gastar en otras cosas, Sí. que deje de gastar en festivales o en publicidad en Buenos Aires y destinemos parte de ese porcentaje de nuestro presupuesto provincial actual, vigente, a acompañar a estos niños? Claro. Porque en definitiva Un es caso- una forma de Un acompañarlos. caso paradigmático en Salta fue el caso Yapur Alderete, seguramente recordarán, digamos, que es esa niña tuvo que atravesar todo un proceso judicial que duró años para llegar, además de cambiarse el apellido, para llegar a una reparación del Estado económica, porque ella reclamaba daños y perjuicios porque el Estado había fallado en su obligación de brindarle seguridad. Esta ley me parece importante siempre y cuando repare integralmente el daño, porque ¿cuánto vale perder una madre Claro, económicamente? yo creo que nunca lo podés Exactamente, reparar exactamente. porque el daño ya está. La sentencia de la Corte dijo Esto- 700.000 pesos. Claro, no alcanza para nada. esto Sí. no tiene esa visión de Exacto. reparación, sino Sí. tiene una visión de decir, De sumar. ante la Ayudar. ausencia Claro. del Estado en proveer seguridad y sabiendo y entendiendo que en la mayoría de los casos quienes quedan a cargo de los niños es una abuelita o una tía,
Bueno, y que no es fácil sacar adelante ningún niño, o sea, porque los chicos demandan un montón de cuestiones desde lo emocional y lo económico y la formación. Imagínese una señora jubilada sola. Me pasó de encontrarme con muchas abuelas. Entonces, nunca hablamos de que se repare el daño, Claro. nunca hablamos de que... Una Sino vía que- estamos una vía que le quedará hablando abierto a la de una persona si lo quiere suerte de tomar. acompañamiento económico Claro. mensual para estas familias que realmente han quedado destrozadas. Es complicado el tema de la falta de respuesta, por un lado, de la justicia, pero también hay que también admitir de que no se puede judicializar como destino el Claro. lazo Sí, social. Exactamente. Que ahí, cuando aparece esto como psicológico, falta de salud mental realmente, o sea, yo creo que alrededor de esta cuestión del femicidio habría que profundizar un poco los casos, pero para volver a lo puntual, porque hasta qué punto en el trabajo de campo que yo hice con los estudiantes de la Universidad Católica veíamos que la desinclusión laboral genera también una violencia infernal en el padre de familia que queda sin lugar porque no tiene una inclusión y además no puede aportar y tiene una encrucijada complicada. Entonces, este tema de la falta de inclusión para ellos, el subsidio es algo como una aspirina, pero no es para siempre. Hay que generar realmente lugares legítimos de inclusión laboral que parece que no de todos tuvieran modos, conexión, perdón, pero Estela, tienen, pero ¿no? también en algún punto, con la violencia, más allá de los condimentos de la coyuntura, laborales o económicos, creo que hay mucho una cuestión cultural. El hecho que hoy se hable tanto más de la violencia y se ponga sobre la mesa y esté en una discusión en una legislatura, en programas periodísticos, es también... le va allanando el camino a un montón de mujeres. Yo creo que hace muchísimos años muchas mujeres, por eso me interesó el cuadro ese de cuánto tiempo aguanta, porque estaba mal visto, porque había una suerte de castigo social si contabas que algo te pasaba en tu familia o que tu marido te agredía. Creo que ahora se están invirtiendo, se está acomodando los roles. Creo que durante mucho tiempo se toleró la violencia como algo normal y hasta simpático y gracioso del machismo de nuestra sociedad. Y ahora es claro que, y coincidiendo con vos, que fortalecer a la mujer no es solo hablar de violencia o cómo evitamos el femicidio, sino cómo generamos mayor oportunidad laboral, mayor igualdad. Las mujeres, si no tenemos ayuda o no tenemos una guardería, no podemos seguir estudiando o trabajando. Entonces, por eso esto es una punta del iceberg, es un punto que podemos tocar, pensar en los niños que quedaron solos. Pero la realidad es que hacen falta políticas públicas integradas en educación, en desarrollo humano, en oportunidades. Salta tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente. Bueno, ese es Y un Estela, el tener altísimas tasas de embarazo adolescente significa que hay un montón de jóvenes que van a dejar de estudiar. No porque no quieran estudiar, sino porque no van a poder seguir. Todas las que somos mamás sabemos lo difícil que es organizar tu vida, tu trabajo, tu logística, llevando y trayendo chicos. Y si no tenés ayuda o no podés contratar a alguien y contar con alguien, es muy difícil. Entonces, también tenemos que ver la falta de oportunidades que ofrece nuestra provincia. Hoy, si sos joven y estás en un contexto social y económico delicado, es muy difícil que puedas volver a estudiar, que puedas trabajar, qué haces con tus hijos. No hay guarderías de calidad, faltan salitas de 4 años. Creo que son tantos los temas, pero lo importante, y yo agradezco que vos pongas estos temas en agenda, en la mesa. Pero definitivamente hay falta integrar muchísimas políticas de Estado hacia adelante, ¿no? Es una conversación que tiene que darse y en realidad cuando nosotros avanzamos con trabajos de campo nos damos cuenta que los mismos gobiernos tienen una información valiosa pero no la comparten. Por ejemplo, entre el Ministerio de Salud, el de Educación, hay muchos puntos en común en donde uno podría diagnosticar la pobreza, que creo que ese diagnóstico de la pobreza ayudaría a que el Poder Legislativo, Judicial y el Ejecutivo puedan avanzar. Pero aún Estela, vos estás así... comentando algo que es crucial, y yo recuerdo, yo fui asesor de Virginia Cornejo cuando estuve en la Cámara de Diputados, haber trabajado en lo que decía recién Bettina, digamos, de trabajar en que haya políticas integradas. Nos dimos con, y no ha variado la situación hoy por hoy, o sea, es importante que los legisladores trabajen en ese sentido, de que pareciera que los ministerios son compartimentos estancos en los que ellos mismos no se comparten la información que tienen. El Ministerio de Salud por un lado, el Ministerio de Desarrollo Humano por el otro, el Ministerio de Justicia por el otro. Y no hay una política integral. Ese es el problema
que tenemos. Y si no hay una política integral y no hay un diagnóstico, es posible, es difícil hacer, digamos, un pronóstico y trabajar, digamos, para lograr objetivos. Por eso, lo primero es trabajar en integrar al Estado en los distintos poderes, y ministerios, perdón, y para desarrollar políticas públicas. A mí me parece muy, digamos, vívida la descripción de Bettina al iniciar la conversación en la Cámara y cómo cuesta poner un tema para trabajar. O sea, creo que es una particularidad del ciudadano argentino esto de polemizar sin lograr puntos de encuentro, porque uno puede ser distinto. Sí. Somos diferentes, no hay un ser humano igual al otro, lo cual no quiere decir que no podamos encontrar soluciones para avanzar y evolucionar. Tal vez esa sea la falencia más interesante que uno en realidad puede notar en este país, en donde tenemos una religión compartida, tenemos prácticamente una raza que es la misma raza y sin embargo no nos ponemos de acuerdo. Yo siempre me acuerdo en una oportunidad, cuando todavía existían las Torres Gemelas, que subía, invitada por Estados Unidos a ver el tema de consumo de drogas, y que en el ascensor iban absolutamente todas las razas. Sí. Y al mínimo roce, alguien te decía, excuse me, claro, en un acto civilizado de que vos podés compartir. Bueno, creo que Argentina en realidad tiene la oportunidad de avanzar ahora, pero no nos quedemos solamente en estas meras acusaciones y vamos a los temas donde yo creo que la justicia, ustedes me dirán, tiene que avanzar también en lo que ustedes plantean. Para nosotros, en relación al derecho de la propiedad, es una situación en este momento sumamente complicada. A partir de la promulgación de la ley 26.160, donde a través de esta se promueve el reconocimiento de comunidades originarias, comienzan a surgir dificultades que quizás antes no lo podíamos visualizar, pero a partir de este momento la problemática crece en función de la tenencia de alguna propiedad. Nosotros los propietarios de los valles calchaquíes no estamos en contra de ninguna comunidad originaria, al contrario, si pudiésemos apoyar en su crecimiento y desarrollo lo haríamos con muchísimo gusto. Desde lo personal hay muchos de los propietarios que lo han estado haciendo y lo siguen haciendo. Pero acá no se trata de ir en contra de estas comunidades que existen y que son reales. La problemática que surge en los valles calchaquíes es totalmente diferente. Por mala interpretación y aplicación inclusive de esta ley de la 26.160, donde la ley es clara, dice perfectamente quién es un pueblo originario, quién es una comunidad originaria, de qué manera puede demostrarlo, su existencia, para poder diferenciar de aquellas que no la son. En los valles calchaquíes, nosotros no tenemos idea de que esto se haya organizado alguna vez, por lo menos en los últimos 200 o 300 años, claro, como comunidad originaria. Todos los vallistas somos una comunidad. Hemos trabajado, hemos convivido, hemos interactuado, siempre en función de ser una sola comunidad. Usted pertenece una comunidad a la de los valles calchaquíes. Claro. Yo soy de Cachi. Es de Cachi. Bueno, a partir de esta ley, y para nosotros, de los propietarios de los valles calchaquí, a partir del 2010, esto se torna ya en una situación muy complicada, muy difícil. La situación de los propietarios se complica en varios aspectos. Uno de los problemas que tenemos es que no podemos producir, no podemos desarrollar, no podemos generar proyectos que garanticen el desarrollo tanto en lo personal, familiar, colectivo y en toda la comunidad. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, a partir de esta ley aparecen personas invocando ser parte de un pueblo originario, en este caso Diaguita Calchaquí, y que por sus ancestros serían dueños de esas tierras, de los valles calchaquíes. Pero bueno, si uno analiza esta situación, yo como vallista, como calchaquí, también debería estar dentro de ese grupo, pero sin embargo no lo estoy.
Y no es porque yo no me sienta originario o no me sienta Claro. vallisto o no me sienta calchaquí. Seguro. Creo que acá las diferencias son otras. Y las diferencias parten de aquellos que tenemos alguna propiedad. Y no estamos hablando de grandes propiedades. En mi caso particular, 5 hectáreas. ¿Y tiene Y perturbación? tenemos perturbación a partir del 2010 en adelante. ¿Ustedes han tenido alguna acción judicial? ¿Qué ha pasado con eso? Como en mi caso, la mayoría de los propietarios de los Valles Calchaquí hemos iniciado denuncias buscando que se resuelva este problema. Los problemas surgen, esto es lo más incomprensible, entre familiares, entre conocidos, entre amigos, entre vecinos. En mi caso particular, con un familiar. Compartíamos el trabajo de la tierra, ellos no tenían cómo trabajarla, no tenían dónde trabajarla, y nosotros teníamos ese pedazo de tierra y decíamos, bueno, lo compartimos. Un pedazo para vos, un pedazo para nosotros, y veníamos trabajando así varios años, hasta que finalmente se incumplen con algunas reglas para poder realizar los trabajos, y al no respetarse, por supuesto, algunas normas que hacen a la convivencia, tuvimos que denunciarlo. Ahora, este tema, usted lo plantea, nosotros vamos a hacer un pequeño corte en nuestra emisión y vamos a retomarlo, pero es bastante grave porque que yo me acuerde, en este lugar no habían comunidades, digamos, en este perfil. Se vestían de gauchos, o sea, no respondían a una comunidad aborigen típicamente descripta. La religión que profesan es el catolicismo. La mayoría. O sea, ¿qué los hace, y sí sería interesante, que sean una comunidad originaria, sino una oportunidad de apropiarse de la tierra bajo el nombre, como si fuera una nueva especie de delito, diría yo, vestirse de originario cuando en realidad no lo han sido, para poder quedarse con lo que no les pertenece? ¿Y qué hace la justicia en estas oportunidades? Ese sería el planteo para la segunda parte de este programa con ustedes. Hasta la semana que viene, y con nuestros invitados seguiremos emitiendo. Gracias por acompañarnos. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.